Evangelismo con fuego. Reinhard Bonnke. Encendiendo la pasión por los perdidos. El amateur ungido. Hay un episodio en la Biblia que nos contaron muchas veces cuando éramos pequeños. Lo escuchamos tantas veces que quizá lo consideramos cosa de niños, pero contiene una de las enseñanzas más importantes de las Escrituras. Es la historia del enfrentamiento entre David y Goliat. Primera de Samuel 17. Debemos recordar que no aprendemos las lecciones de Dios solo con la cabeza. Nuestro coeficiente intelectual nada tiene que ver con nuestra espiritualidad. David, aunque era joven, ya había descubierto algunas grandes verdades de Dios. De hecho, David fue uno de los genios espirituales inspirados por el Señor. Hay una serie de verdades generales en el relato de la asombrosa actuación de David en el valle de Ela. En dicho relato encontramos elementos que son las lanzas y espadas para la lucha espiritual. Podemos ver cómo la obra y lucha espiritual cristiana se ilustran en este famoso episodio. Son verdades mediante las cuales es posible lograr la victoria. No son un secreto de David, sino un secreto del Señor de los ejércitos. No pretendo sugerir que estas verdades sean muy difíciles de discernir. Sin embargo, nombrar simplemente los factores involucrados no es suficiente. Eso es fácil. El poder de David se basaba en dos elementos igualmente importantes, la fe y la unción, pero es necesario profundizar más en estos conceptos. Hay 4 clases de personas en este relato y las voy a etiquetar para que sea más fácil identificarlas. El amateur ungido, David. Los profesionales no ungidos, los guerreros de Israel. El ex ungido profesional, el rey Saúl. Los antiungidos profesionales, Goliat y los filisteos. El amateur ungido. David no era un soldado profesional ni pertenecía al ejército de Israel, pero era un hombre ungido. Su tarea más bien estaba en el hogar cuidando ovejas, como lo afirman las Escrituras. Sin embargo, David demostró su audacia alistándose en el ejército de Israel. La unción de Dios fue su credencial para hacer lo que hizo, aunque en realidad originalmente David solo fue a llevar un obsequio especial de su padre y a entregar un cesto con víveres a sus hermanos mayores. Es interesante ver cómo al principio David solo era un cadete, pero un cadete ungido. Los ungidos de Dios deberían estar dispuestos a ser cadetes. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos hará gobernar sobre mucho. La unción de Dios puede descansar sobre el obrero más humilde. David, antes de llegar al valle de Ela, jamás había visto un enfrentamiento entre ejércitos o un campo de batalla. Llegó con una visión ungida y una fe ilimitada en el Señor. En el ejército de Israel, sin embargo, solo encontró soldados preocupados. Era notable la falta de fe en el ejército. David solo percibió temor y desaliento. En el momento en que abrió su boca para hacer una pregunta, David vio a Eliab, su hermano mayor. David era tan solo un jovencito de 17 años, y Eliab era capitán del ejército, un profesional. Eliab también era el hombre a quien Samuel no había ungido. Era un profesional no ungido. Eliab representaba a todo el ejército de profesionales no ungidos, y a quién sabe cuántos que en la actualidad creen estar en el ejército de Dios. De paso, digamos que Eliab tenía fe, en alguna medida, pero veremos eso más adelante. Sin dudas, había fricciones entre el ungido y el no ungido. Para Eliab, David era como papel de lija, irritante. Quiero destacar algunas diferencias entre estos dos tipos de personas, los Eliab y los David. ¿En qué difieren los ungidos de los no ungidos? David y Eliab vieron a Goliat y escucharon las blasfemias que salían de su boca. Eliab lo escuchaba con el corazón amedrentado. Sin embargo, algo diferente le sucedió a David. La unción del Señor comenzó a vibrar dentro de él, mientras los corazones de los profesionales no ungidos de Israel se congelaban de miedo. Esa es una de las diferencias más grandes entre los ungidos y los no ungidos. La unción hace que las personas pierdan el temor y despierta en ellas gran audacia. Es la unción la que marca la diferencia entre la fe académica y la fe que arde. Debo advertir que la una siempre va a irritar a la otra. No nos sorprendamos, es una historia que siempre se repite. Eliab sin duda usaba un razonamiento humano. Al poner en la balanza las fuerzas israelitas y las de los filisteos y hacer una evaluación profesional de la situación de la batalla, se daba cuenta de que Israel no tenía posibilidad alguna de ganar. Este soldado profesional, al compararse con Goliat, veía a Goliat como un gigante impresionante. David, un hombre con una fe muy activa,
Al compararse con Goliat, teniendo a Dios de su lado, veía a Goliat como un enano. ¿No es sorprendente lo que podemos ver al comparar la fe y el temor? David sabía que tenía al Dios de Israel de su lado, y al escuchar a Goliat, se sintió indignado y en su alma sintió un impulso divino que le incitaba a hacer algo al respecto. Eso se debe a que la unción de Dios le proporcionaba recursos desconocidos para otros. Los ojos de su fe estaban puestos en Jehová. La unción de Dios le abrió el apetito por una victoria y estaba emocionado ante la posibilidad. Hizo más que solo confiar y orar. Esa unción era el sello de lo que vendría. Eliab ciertamente era un hombre listo. Incluso había impresionado al profeta Samuel, quien al principio había pensado que este hombre sería un rey distinguido. Pero el Señor le dijo: no mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Primera de Samuel 16:7. ¿Por qué? Ya lo veremos. A los ojos humanos no valía la pena considerar a David, que era el más joven, un adolescente inquieto, como esos muchachos que no escogiéramos ni siquiera para que repartieran los himnarios en la iglesia. Pero Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Primera de Samuel 16:12. Un muchachito de rostro sonrosado de la tribu de Judá. Tener el rostro sonrosado le asentaría bien al futuro rey, porque rojiza era la joya de piedra que tenía el sumo sacerdote de Judá sobre su pectoral. El favor de Dios sobre David nunca le ayudó con sus 7 hermanos no ungidos. Ahora, en el campo de batalla, Eliab representaba a todos sus hermanos cuando, disgustado, le preguntó a David con quién había dejado aquellas pocas ovejas en el desierto. David no había sido negligente con sus ovejas, las había dejado en manos de un cuidador. La unción de Dios no le permitía a nadie ser negligente en sus propios deberes. Para Dios, David era un hombre que cumplía su voluntad, incluso en las tareas comunes y cotidianas. David, el amateur ungido, no le daba importancia a las objeciones de Eliab. Para él eran tonterías que no venían al caso. La unción del Espíritu Santo en David llegó al punto de ebullición. Ignoró todo lo que era mero protocolo. Si no había nadie que se enfrentara con Goliat, entonces él, un don nadie, lo enfrentaría. Lo haría en el nombre del Señor. El ejército israelita pensaba que David no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, Dios lo consideraba como parte de su ejército. Cara a cara con el ex ungido. Quizás David se sobrepasó al poner en duda la política del ejército, pero sus palabras llegaron a los oídos del rey Saúl, y éste le hizo venir a su tienda. A lo mejor hubo un malentendido, pero dijo que era hora de que alguien se enfrentara con el campeón de Gat. Más que la fe, fue la unción lo que hizo que David hablara así. David reconoció a Goliat como su propio enemigo, y no simplemente como el objetivo del ejército para aquel día. Aquí estaba el enemigo mortal de todo hombre, mujer y niño en la tierra. Librarse de él era asunto de todos, con el ejército o sin él. En nuestros días el diablo viene a representar para nosotros lo que Goliat para David. El reino de Dios no puede ser dirigido solamente por profesionales pagados con fondos de la iglesia. Se necesitan amateurs ungidos, porque el diablo es una amenaza para todos. Para librar una batalla se requiere de provisiones y dinero, y David había ido a llevar algunas de estas cosas, aunque es obvio que el dinero no es un sustituto para la dedicación. David ya no podía seguir sin responder al llamado. ¿Para qué había sido ungido? Todos sabían que algo debía hacerse, pero ¿quién lo haría? Unas manos ansiosas empujaron a David hacia adelante. Sin duda Goliat lo destrozaría, pero rompería el estancamiento. Un don nadie como David no tenía importancia. Podía ser ofrecido como cordero en sacrificio. Luego Israel seguiría con la batalla principal. Entremos ahora a la tienda del rey Saúl y veamos lo que pasó. Evidentemente, para Saúl y sus generales, era un chiste que este joven campesino se propusiera defender a Israel. Pero el hecho es que cuando Samuel el profeta había ungido a este pastorcito, el rey Saúl se transformó en el ex ungido del Señor. Ahora el ungido y el ex ungido estaban frente a frente. Saúl, divertido, miró a David, pero David temblaba bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. El ex ungido era ahora el líder de los no ungidos, y nada hay más fatal que una combinación de esa clase. Saúl dijo: «Tú no puedes pelear contra Goliat. ¿Acaso sabes con qué te vas a encontrar? ¿Has visto lo grande que es? Tú no sabes nada acerca de cómo luchar. En cambio, Goliat ha sido un guerrero toda su vida». Siempre hay individuos que tratan de empujar a otros para que hagan lo que ellos mismos nunca harían. Eliab quiso echarle un balde de agua fría a David,
pero la clase de fuego que tenía David no se puede apagar. Saúl quería que David saliera a pelear en lugar suyo. Si el ejército hubiera votado 99.9, hubieran estado en contra de David. Sin embargo, David no esperó a ser elegido democráticamente, ni siquiera pensaba en la popularidad. Jesús dijo: ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Juan 5:44. El ex ungido. Ahora bien, el capitán de todos los ex ungidos es Satanás, el ex ungido querubín grande, protector. Este es un hecho sorprendente según leemos en Ezequiel 28, versículos 14 al 15 y versículo 17. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Isaías 14, versículos 12 al 14 añade: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. En realidad, en cierto sentido, el diablo tenía fe, según Santiago 2:19. También los demonios creen y tiemblan. Pero la unción había sido retirada de Satanás, quedando solo el cascarón de un ser que alguna vez fuera ilustre. El rey Saúl era un reflejo patético de esa misma condición, pues así como Satanás persiguió a Jesús para matarlo, Saúl perseguiría a David el ungido. En ambos casos estaba en juego un reino. El ex ungido siempre va a perseguir al ungido de Dios. A diferencia de Satanás, quien pretendió ser semejante al Altísimo, Jesús no estimó el ser igual a Dios. Filipenses 2.6. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, versículos 8 y 9. Alabado sea Dios por Jesús. Cuando David se encontró con Saúl, estaba impávido. Ciertamente David nunca había peleado como un soldado profesional, pero se había enfrentado a muchas bestias. Animales feroces siempre rondaban su rebaño. Cuando un oso y un león se acercaron, perdieron la vida al enfrentarse a David. Goliat era una máquina de guerra, un tanque humano, pero ante los ojos de David era un blanco demasiado grande como para errar, y teniendo a Dios de su parte, David se sintió tan fuerte como un batallón de tanques. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Salmo 18:29. Para David Dios lo era todo, o Dios o nada. Y era el honor de Dios lo que Goliat había desafiado. Goliat había arrojado el guante, no solo a los hombres del ejército de Israel, había provocado al ejército del Dios vivo. Primera de Samuel 17:36. Este fue el error de Goliat, y vaya que tuvo resultados fatales para él. El joven David le causó más que un simple dolor de cabeza. Todo lo que David tenía que hacer era poner manos a la obra. Dios le ayudaría a tener éxito. La fe le dijo que lo podía hacer, y la unción estimuló su deseo de hacerlo. La armadura de Saúl. Ahora bien, Saúl debería haber peleado contra Goliat. Se nos dice que era cabeza y hombros más alto que cualquiera de los hombres altos de Israel. Además era el rey, aquel que había conocido la unción del Señor, y también estaba allí el valiente Abner. Sin embargo, los dos dejaron que David peleara. Por cierto, lo primero que Saúl hizo, como hacen a menudo los profesionales no ungidos, fue burlarse de ese joven campesino que estaba convencido de que Dios podía darle la victoria sobre el más grande de los guerreros filisteos. Para Saúl, David era ingenuo. ¿David un libertador? Eso era absurdo. Así que Saúl sonrió, le guiñó el ojo a su plana mayor y le ofreció a David su armadura real para que la usara. Eso sería cómico. ¿Qué espectáculo daría David, quien era la mitad del tamaño de Saúl, al desfilar entre los dos ejércitos con ese equipo de gran tamaño? Primero, piense en el saco de piel. Los hombros, con capas de piel y de bronce, sobresalían unos 15 centímetros del cuerpo de David. La cota de malla lo hundía. Cuando David volteaba la cabeza, el casco quedaba apuntando hacia el frente. El cinturón le daba varias vueltas a la cintura. La espada de Saúl era tan larga que David tropezaba con ella y la tenía que arrastrar. Seguro que Goliat iba a morir, pero de risa. Cuando la unción hierve.
¿Cuál habrá sido la reacción de Goliat? «¡Dadme un hombre!», rugió. Primera de Samuel 17:10. Había aguardado por la respuesta de Israel y esperaba que los israelitas enviaran a su mejor guerrero. Finalmente salió el héroe de entre las filas de los poderosos guerreros de Israel. Goliat casi no podía creer lo que veía. Un muchacho con sandalias y una túnica corta propia de los pastores venía hacia él. Sus armas eran unas pocas piedras y una pequeña honda. Goliat sintió que era un insulto planificado. ¿Acaso pensaba Israel que enfrentaban a un perro al enviar a un muchacho con una honda y piedras? La sola presencia de David debió haber hecho evidente su fe. Goliat estaba enfrentando al Espíritu de Dios. Invisible dentro del corazón del pastorcito, la unción comenzó a hervir. Ya no había forma de detenerlo. Notemos que Primera de Samuel 17:48 dice que David corrió hacia el campeón filisteo como una flecha lanzada por el arco del Dios Todopoderoso. Los profesionales no ungidos observaban desde un punto ventajoso y seguro. Goliat bramó una ronca advertencia a David. En contraste, vino la voz del dulce cantor de Israel, el suave tenor que más tarde encantaría a Saúl en sus desvaríos de locura. Quizás Eliab o algún otro escarnecedor haya gritado: «¡Cántale, David! Quizás se ponga a llorar y se vaya a casa». Las palabras de David no afectaron a Goliat. De todos modos, los ejércitos de Israel estaban de pie, observando y gritando. Los soldados habían gritado mucho. Sabían hacerlo muy bien. Cientos de ellos golpeando su escudo con la espada hicieron un alboroto alarmante. Pero Goliat era una de esas realidades obstinadas que no quería irse. Recordemos que ese enfrentamiento era cuestión de fe, y todos la tenían. Tengamos presente que los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, y tenían el arca del pacto. Ellos conocían y cantaban un salmo que dice: «El Señor poderoso en batalla». Pero de todos modos ninguno salió a pelear. Tenían fe, pero no actuaron con fe. Sin embargo, David el ungido sintió que el Espíritu lo tocaba. Hoy día, ¿es el ejército del Señor como aquellos israelitas que hacen todo excepto pelear? ¿Hacen todo excepto evangelizar? Los israelitas pasaron su tiempo organizándose y nada más. Lustraron sus armaduras, discutieron acerca de quiénes serían los líderes y sin duda discutieron la estructura del ejército, la estrategia y los métodos a seguir. Es posible que el ejército del Señor sea así, preocupado principalmente por lustrar el por qué, cómo y cuándo de su constitución, discutiendo acerca del orden en la iglesia, alegando ser un pueblo de poder, como lo hacía Israel al enfrentar a Goliat. Pero no hace nada efectivo por Dios, no se ocupa del verdadero evangelismo. La bala de Dios. David hizo lo que cualquiera de esos hombres debería haber hecho, y ciertamente tenían la capacidad de hacerlo, simplemente peleó. Notemos, sin embargo, que él transformó su creencia pasiva en una fe activa. Creía y se enfrentó al gigante. No utilizó armas profesionales, sino solo lo que sabía usar, una honda y una piedra. Probablemente David podía pegarle a un cabello a 50 pasos de distancia, pero enfrentarse con un gigante era algo muy distinto. Aquí está la esencia de la situación. No confundamos presunción con fe y recordemos, para hacer la obra de Dios debemos tener la unción de Dios. No es coincidencia que el único creyente en el ejército israelita que detuvo al enemigo fue el que tenía la unción de Dios. Esto es lo que Dios quiere, hombres de fe y unción. El hombre ungido equiparará su accionar con lo que cree. A ese hombre su fe le hará intentar lo imposible, haciendo lo que jamás haría a menos que creyera en Dios. Todos podemos hacer cosas extraordinarias y confiar en Dios. David hizo lo extraordinario confiando en Dios. Así es la fe cuando tiene la unción del Espíritu. Creemos que podemos hacer lo imposible y lo hacemos. No tengo idea de la fuerza con que pueda golpear una piedra lanzada por una honda, pero sé que cuando es arrojada por un ungido sale como una bala. Esa piedra se hundió en la frente de Goliat, derribándolo, y el victorioso joven administró el golpe de gracia con la espada del mismo Goliat. Sepa esto, sus palabras, si son la palabra de Dios, tienen mucho más peso que cualquier otro argumento que se pueda presentar. Llegan a las personas por donde menos lo esperan. Yo confío en ello cuando predico a miles de personas, todas diferentes. Dios sabe cuál palabra va a alcanzar a cada una de esas personas. El enemigo profesional se había preparado para todos los peligros, pero no para la piedra de una honda. Dios tiene muchas cosas con que sorprender al diablo. Satanás no comprende a quién
¿O qué medios escogerá Dios? Cuando nos movemos en el Espíritu Santo, siempre encontramos el talón de Aquiles del diablo y así lo derrotamos. David, el amateur ungido, se aferró a su fe activa y tuvo un éxito glorioso. Luego todos los valientes, los profesionales no ungidos de Israel se animaron. Persiguieron a los filisteos que ya huían. Seguramente esa es otra clase de fe. Finalmente, el profesional ungido. Sería injusto no mencionar lo siguiente. David pronto llegó a ser un profesional y también un profesional ungido. Cualquiera que hace algo por mucho tiempo llegará a estar capacitado, pero David, a pesar de confiar en el conocimiento más elevado, en antiguas rutinas y ritos, mantuvo su frescura espiritual a través del Espíritu Santo. Así nos lo dice Dios en el Salmo 132, versículos 17 y 18. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. La lámpara era el espíritu de revelación, el Espíritu Santo. David continuamente recibía una nueva percepción espiritual. Confiaba en la unción del Espíritu Santo y por lo tanto en su Señor y Dios. Dios no obra milagros para evitarnos problemas, sino para glorificar su nombre. Tenga fe, actúe, asegúrese de su unción y dígale al Señor: pídeme que corra y me esforzaré con cosas imposibles. Dios se mueve con hombres que se mueven.